El castillo de Torrelobatón pertenece a la denominada Escuela de Valladolid. Es una fortaleza que comenzó a construirse en el siglo XIII y que ha tenido una importancia vital en la historia de Castilla y de la Guerra de las Comunidades. Hoy vamos a conocer curiosidades de este castillo que a día de hoy alberga el centro de interpretación del Centro Comunero. Hoy, en Descubre Valladolid, el castillo de Torrelobatón. Estamos delante de este magnífico castillo de Torrelobatón. Desde él dominamos todo el Valle del Ornija y, como veis, es la muestra del prototipo de la traza de la Escuela de Valladolid. Aquí vemos a simple vista el equilibrio de las proporciones. ¿Qué es la Escuela de Valladolid? La traza de la Escuela de Valladolid era un método de construcción del siglo XV, sobre todo de principios, y los castillos del entorno, la mayoría, están construidos con esta traza. ¿Es un castillo que es muy diferente al resto de los que hay en toda la provincia? Sí. Primero, en cuanto a conservación, el castillo está conservado así desde el siglo XVI. Y segundo, la parte alta, lo que era todo el almenado, como en el ataque de comuneros fue destruido, se sustituyó por un nuevo sistema de defensa, se adaptó a las nuevas formas de ataque. Por empezar, ¿quién lo mandó construir? Bueno, pues esto está construido por el primer almirante de Castilla en la primera mitad del siglo XV, pero sobre restos de otro castillo del siglo XIII. De ese primitivo castillo se conservan algunos elementos y sobre todo la primera planta de la Torre del Homenaje. ¿Qué importancia tuvo precisamente en la Guerra de las Comunidades? Bueno, pues este castillo, digamos que fue el testigo del mayor triunfo de los comuneros. Esto lo atacó Padilla en febrero de 1521, consiguió ganar esa batalla, se asentó en esta plaza. La mala suerte que después parece ser que no lo gestionaron del todo muy bien, que se tuvieron que ir, pero en principio ganaron la plaza. En esa batalla hubo daños en el castillo que modificaron o hicieron que se perdiese en parte como era el primigenio. Sí. El ataque a Torrelobatón, la verdad es que en ese sentido fue siniestro, porque primero tuvieron que asaltar la muralla, que también quedó seriamente dañada y eso ya no se reconstruyó. Y después el castillo, toda la parte alta quedó destruida y se adaptó a las nuevas formas de ataque y a las nuevas formas de defensa. Hablamos de que hay cosas que han desaparecido del primer castillo, entre ellos está la muralla y el foso, ¿no?, que ya no existen. Sí, bueno, la muralla fue realmente dañada por el ataque de comuneros, eso ya no se restauró. De la muralla nos queda alguna puerta, como es el arco de entrada al municipio, sobre todo en la salida a la plaza. Queda algún resto de la muralla también. Hay parte de la muralla que no se ve porque hay casas adosadas a ella. Y luego del primitivo castillo nos queda la planta baja de la Torre del Homenaje y la subida a los adarves. Es un castillo que se constituyó como sistema defensivo y eso se nota en la construcción como tal, ¿no? Sí, es una fortaleza militar, de ahí la robustez y el equilibrio de las proporciones que guarda este castillo, sobre todo la robustez. La piedra, no sé de dónde se extrajo para realizar el castillo. Bueno, la piedra es del entorno, sí, se puede conseguir piedra en el entorno. ¿Todas las reformas que se han hecho han sido muchas o hace tiempo que no se hace reforma porque se ha podido mantener bien, se ha conservado correctamente? Sí. El castillo se reformó realmente la restauración del ataque de comuneros, eso fue en el siglo XVI, a continuación de todo el movimiento comunero, por eso se adaptó a las nuevas necesidades. A partir de ahí el castillo siempre ha mantenido un buen estado de conservación. Si bien es verdad que en los años 50, sobre todo al principio de los años 50,
se adaptó a silo del Servicio Nacional del Trigo, y eso supuso también alguna modificación en algún elemento que prácticamente a simple vista no se ve, y una consolidación de la piedra. Posteriormente, después de Silo, fue ya cuando la Junta de Castilla y León creo que adquirió, ¿no?, el castillo y posteriormente cedió su uso al consistorio. Sí. El castillo fue cedido del Ministerio de Agricultura a la Junta de Castilla y León, y a partir del cierre de los silos, bueno, pues en un proceso no muy dilatado en el tiempo, es cuando se cedió el uso al ayuntamiento, y a partir de ahí, con la ayuda de la Junta y la Fundación, digamos que fue cuando se creó el Centro de Interpretación del Movimiento Comunero. Hablábamos antes que es imponente la torre. ¿Qué medidas tiene? Bueno, la torre mide de alto cerca de 40 metros, y luego es un cuadrado, como un prisma cuadrado, que tiene 10 por 10 de lado. Y además, las medidas estas de la Escuela de Valladolid que hablamos... Sí, las proporciones, las teóricas, es que la altura de la adarve sea la mitad de la altura de la torre, y la anchura de la fachada sea la misma medida que la altura de la torre. Es como si fuera un cubo rebajado. Un cubo rebajado. Vemos precisamente que hay varios escudos, precisamente en la torre del homenaje. ¿A quién pertenecían? Sí, corresponden a los distintos Enríquez. El castillo ha sido siempre de propiedad de los almirantes, de los Enríquez, y entonces algunos están repetidos, pero se van sucediendo de padres a hijos, y es el escudo de cada uno. ¿Y qué motivos tienen? ¿Cuáles son los más recurrentes? Bueno, pues sí, lo más recurrente son las anclas. El título de almirante está relacionado con el mar. De hecho, la procedencia de ellos era de ser marinos, y sobre todo sí que se repite el motivo de anclas. Acabamos de acceder ya al interior del castillo. ¿En qué sala nos encontramos? Bueno, pues ahora mismo estamos en la planta baja de la Torre del Homenaje. Esta planta es la que se conserva del primitivo castillo del siglo XIII, y es sobre ella donde se continuó la construcción a principios del siglo XV por el primer almirante de Castilla. La piedra, por lo tanto, es la original de hace 800 años. De hace 800 años. ¿Qué es aquí lo que se cuenta del movimiento comunero? A ver, aquí se recibe al visitante, y en esta planta vemos todo el contexto económico, político y social de la época en que transcurrió la Revolución de los Comuneros. Se habla también de la vinculación de la localidad, ¿no?, con la realeza. Sí, claro, es que aquí tenemos unas historias bastante trascendentales. Se tiene que saber que en este pueblo nació la madre del rey católico en el año 1425. Nació en la judería, con todo lo que ello implica. Y después, como consecuencia de esto, en el año 1444 se celebraron en este castillo las capitulaciones matrimoniales entre los padres del rey católico: Juan II de Aragón, viudo de Blanca de Navarra, y Juana Enríquez, hija del segundo almirante de Castilla y de una judía. En cuanto a la situación económica, ¿qué se destaca aquí? Bueno, Torrelobatón era una clave económica muy importante. Desde Torrelobatón, desde este punto, se controlaba el paso de lana del norte del Duero al sur, que estaba el mercado de Medina del Campo, el más importante de Europa en lana, y lo que significaba la lana en aquel momento. También mostramos la vinculación de determinadas localidades con el movimiento comunero, ¿no? Y a través de colores se habla de la importancia de la vinculación de cada localidad con según qué parte de la historia. Sí, también presentamos en un panel todos los lugares donde hubo movimiento comunero en Castilla. Entonces está distinguido por colores, y todo el distintivo rojo en este panel y en toda la exposición indica posición comunera, y los distintivos blancos indican posiciones realistas. Porque no debemos olvidar que en un principio todo el movimiento surgió también pues motivado o propiciado precisamente por los nobles, y también con cierto apoyo de la realeza, ¿no? Sí, de hecho fueron quienes instigaron la rebelión de las comunidades. No querían perder los privilegios que habían conseguido de la reina Juana.
Nos encontramos ya en la primera planta de la Torre del Homenaje. ¿Qué características tiene esta sala? Sí, esta es la sala más noble, es la sala más importante del castillo. Sufrió una transformación a gótico justo cuando se hizo la restauración después del ataque de comuneros. Ello implicó que se levantara el nivel de la bóveda y sí que se aprecian los anteriores apoyos de la antigua bóveda. Es una sala muy importante porque en ella presentamos todo el episodio de la Guerra de las Comunidades. Comenzamos presentando a los personajes de ambos bandos, tenemos los movimientos de tropas, vemos una réplica de las armas que se utilizaron en el momento y sobre todo tenemos también información de las 3 grandes batallas que tuvo el movimiento comunero. ¿De qué batallas hablamos? Porque se habla mucho de Torrelobatón y de la batalla que tuvo lugar luego en Villalar, por la importancia y lo que ello supuso ambas dos, pero no fueron las únicas, ¿no? Sí, hubo otra batalla anterior, la batalla de Tordesillas, que se dio en diciembre de 1520. La de Torrelobatón se dio el 25 de febrero de 1521, lo que supuso la conquista, fue el gran triunfo y lo que animó a los comuneros de conseguir esta gran plaza, y luego ya la batalla, entre comillas, de Villalar, la emboscada de Villalar, o lo que queramos decir. Las armas, ¿qué características tienen? Evidentemente no son originales, sino es para que la gente se haga una idea, ¿no?, de con qué se batallaba en aquellos momentos. Sí, sí, son réplicas. Hay que tener en cuenta que los comuneros atacaron esto con artillería, lo que supuso una gran novedad y una gran revolución en la forma de ataque. Eso es lo que hizo que el almirante tomara la decisión de sustituir las almenas por el parapeto que tiene el castillo para poder resistir, se supone que sucesivos ataques de artillería. Entonces, en estas armas también vemos, aparte de la pica, la alabarda, el arco, vemos que también ya se empieza a utilizar el arcabuz, que es el antecedente del rifle, y ya eso también utilizaba pólvora. Y además hemos visto como abajo en la planta baja tenéis en la zona de acceso precisamente 2 de las bolas que se utilizaban, ¿no?, que se introducían en el cañón para precisamente... Tenemos una muestra de los bolaños, son originales, que utilizaron los comuneros para atacar la muralla y el castillo de Torrelobatón. Y además se pueden ver que tienen, no son perfectamente redondos, porque como se utilizaron en la batalla, pues también sufrieron los daños. Sí, claro, están algo rotas, se notan los impactos, los daños que las bolas sufrieron de los impactos. Hemos ascendido otra planta más y aquí llama la atención, según se accede, precisamente este montículo. ¿A qué corresponde esta zona? Sí, este montículo es la consecuencia de haber levantado de nivel la bóveda de abajo. Entonces es la cúpula de la bóveda de la sala que acabamos de dejar. En esta sala, además de esta peculiaridad, tenemos un cortejador. Ahí vemos perfectamente la anchura del muro. Y además ya desde el cortejador hay grandes vistas, se ve toda la zona más fértil del municipio de Torrelobatón. Además es una estancia en la que se ve claramente que en un momento determinado de la historia había otra planta mayores, ¿no? Y de hecho queda marcado para que la gente se haga una idea de que a partir de ese momento o de ese lugar en el que se marca había una cuarta estancia. Sí, es una planta que tiene doble altura, porque había, digamos que falta el techo de esta sala. Entonces eso lo vemos reflejado en una terraza que está a la altura del techo que hubiera habido en esta sala, y desde esa terraza también se puede acceder a otro mirador. Se puede ver otro cortejador y entonces desde el suelo de esta sala vemos la gran perspectiva que tenemos hasta la bóveda, la última bóveda, que ya es la bóveda de la cubierta. ¿Qué uso tenían los cortejadores? Bueno, pues yo creo que era el uso social de las señoras. Era el uso social de las señoras, ahí es donde podían leer o podían escribir, si sabían, claro, podían bordar o podían, bueno, era un poco, digamos que era la mirada al exterior. Y en cuanto al tema expositivo, ¿qué es lo que nos podemos encontrar aquí? Bueno, pues aquí ya hemos visto abajo el contexto que hizo que se desencadenara la lucha de los comuneros. En la siguiente planta hemos visto todo el desarrollo de la Guerra de las Comunidades y en esta planta vemos las opiniones que se han ido vertiendo sobre esta lucha a lo largo del tiempo. Y además también tenemos una
parte del poema de Comuneros, cuyo autor fue Luis López Álvarez. Y precisamente la planta esta que queda ahí intermedia, que es la última que se descubrió, ha estado mucho tiempo que no se podía acceder a ella, ¿no? Sí, es una planta que no tenía acceso más de 200 años sin poder acceder a un mirador que hay en esa planta. Había una verja desde la entrada y ahora sí que es verdad que se ha adaptado a una especie de terraza para poder tener acceso al mirador. Y además en esa zona que se ha hecho ya accesible, encontramos también algunas curiosidades como marcas, ¿no?, de los canteros. Sí, ahí podemos ver muy de cerca distintas marcas de cantero. Además hay unas inscripciones en una letra gótica, la verdad es que es ilegible porque hay muy poquito, pero sí que es algo que además se ha descubierto cuando hemos tenido acceso a esa parte del castillo, antes era imposible de ver. ¿Es la única zona en la que nos encontramos ese tipo de inscripciones o hay más repartidas por el castillo? Que sepamos es la única, a vista no hay más inscripciones de ese tipo. ¿Y la marca de cantería qué es lo que indica? Bueno, pues la cantidad de trabajo que hacía cada cantero, pues se supone que había más de un maestro cantero, entonces para contabilizar el trabajo que hacía cada cantero, para luego poder cobrar, hacían una marca, y la verdad es que tenemos muchísimas marcas de cantero distintas, muchas. Y son visibles por todo el edificio, Sí, ¿no? sí, sí, todo el edificio. Castillo. Lo mismo se ven en el patio, sobre todo en la piedra que está labrada, se ven en el patio, que se ve en la escalera, que se ven en las distintas salas, se ven los arcos, en distintos elementos se ven marcas de cantera. Bueno, y ahora ya estamos en lo que es la parte más alta de la Torre del Homenaje. ¿Qué destacarías de este entorno? Bueno, estamos sobre la cubierta de la Torre del Homenaje. La función de la torre, pues como todos los castillos, aparte de la ostentación, también era el control. Desde aquí el almirante es donde tenía el control del paso de lana para el mercado de Medina. Entonces, en estos valles es lo que era apetecible para el ganado porque necesitaban beber, entonces no quedaba más remedio que tener que pasar por el valle, era la forma que tenía el almirante de contabilizar el ganado y de cobrar el diezmo que cobraba de peaje. Era la función principal de este castillo, era una función, aparte de ser un defensivo, también tenía control económico y además una clave económica en aquel momento que era Torrelobatón. Un control económico que además era fundamental también para mantener la fortaleza y todos los gastos asociados. Sí, sí, no, el almirante no solo era para mantener, el almirante tenía pingües beneficios de esta plaza, por eso era apetecible para los comuneros y para todas las culturas. Los comuneros si llegaron aquí precisamente fue por esto, por atacar al almirante, que era el noble más poderoso que había no solo en Castilla, sino en toda la corona de Castilla. También era, aparte de eso, perjudicar al rey, porque era el noble que apoyaba al rey. Aparte de eso, si ellos esto utilizan de la forma que lo utilizaba el almirante, hubieran conseguido dinero para sustentar la causa a ellos. Era una plaza estratégica, por lo tanto. Por eso la atacaron. Por eso la atacaron. ¿Qué vistas tenemos desde aquí? ¿Qué localidades son visibles? Bueno, tenemos una vista de 365 grados sobre el Valle del Ornija. Este valle en su fondo está recorrido por el río Ornija y alrededor de este valle hay otras localidades, tenemos Torrecilla de la Torre, tenemos Barruelo del Valle, tenemos San Pelayo, en la carretera que va hasta Villalar pasa por Villasesmir, pasa por San Salvador, pasa por Gallegos, llega hasta Vega de Valdetronco, Marzales y a la salida de Marzales, antes de llegar a Villalar, es donde ya las tropas comuneras perdieron todo porque les alcanzaron las tropas realistas. ¿Cuánta vista hay a la redonda? No sé si está calculado más o menos cuántos kilómetros a la redonda se pueden contemplar. Pues todo el desde valle. aquí. Yo en kilómetros la verdad que no lo sé calcular, pero sí que les puedo decir que aparte de toda la visión del valle, divisamos los picos más altos que había en la zona, como aquí se llama la Cuesta de los Moros, el pico de Buenavista. En estos picos, además, en algunos de ellos hay restos de cimientos de torres vigía. Con lo cual, ya con esta estrategia, el almirante no solo controlaba el valle con este castillo, sino que a través de esos puntos controlaba el páramo. Y entonces, con esas alturas, era el control completo, sobre todo para el paso del ganado. Y además desde aquí también vemos cómo era la distribución antigua, también de la propia localidad, ¿no? Sí, de Torrelobatón. Sí, vemos
Se percibe perfectamente el cerco amurallado que tenía Torrelobatón. Vemos dentro del cerco la iglesia de Santa María, el hospital de San Blas, el propio castillo, otra iglesia, la iglesia de San Pedro, que está en ruinas, y vemos también la judería. Esa judería tan importante que fue la cuna de la madre del rey católico. ¿Qué utilización tenían estas almenas? Estas atalayeras servían para vigilar. Era el punto más alto para poder controlar mejor que desde la propia cubierta. ¿Y era normal que hubiesen tantos? Sí, en todas las direcciones había que controlar. Es una visión tan amplia la que nos ofrece esta torre, no olvidemos que tiene cerca de 40 metros de altura, que también es muy importante como punto estratégico para ver aves. Podemos ver bastantes rapaces, podemos ver distintas especies, pero también es una zona muy importante para el avistamiento de aves. Y otra curiosidad que no hemos comentado todavía es que ha tenido ilustres moradores, ¿no? Aquí estuvo Napoleón Bonaparte. Sí, Napoleón Bonaparte llegó a Torrelobatón los días de Navidad de 1808. La verdad es que como ilustre morador no lo sé, pero dañino bastante, porque aparte de destruir todo lo que contenía el patio del castillo, que era habitado en aquel momento vivían el alcaide, vivían mesnaderos, también digamos que arrasaron las casas de los beneficiados de las parroquias de Torrelobatón, que en aquel momento ya había solamente tres porque había habido 4, y además el oficio del notario, que eso todavía arrastra que ciertas propiedades urbanas que se han ido transmitiendo de padres a hijos, pues tengan un tipo de documentación un tanto, digamos que no oficializada si no lo han hecho actualmente, por aquello, porque el oficio del notario fue arrasado por las tropas de Napoleón. ¿Y estuvieron aquí solo una noche o estuvieron durante más tiempo en el castillo? No, Napoleón estaba en Tordesillas, porque además en aquel momento era abadesa del convento de Santa Clara de Tordesillas, Micaela Chacón, que parece ser que era oriunda de esta villa también. Estuvieron por lo menos una semana arrasando. Y me imagino que los destrozos que causaron también fueron indescriptibles. Además de eso, pues digamos que la evidencia que tenemos es que perdió toda la habitabilidad del castillo. El castillo de Torrelobatón ha jugado un papel fundamental en la historia de Castilla y en la Guerra de las Comunidades. Aquí tuvo lugar la batalla en la que vencieron los comuneros. De aquí partieron hacia Toro, pero fueron apresados en Villalar y ahí terminó toda su historia. Un momento que hemos recorrido hoy y que hemos recordado al visitar el castillo de Torrelobatón en Descubre Valladolid.